Le damos la bienvenida a Internet, a las redes sociales, a YouTube, a todas las personas, miles de personas nos acaban de comunicar que son miles las que están ya enlazadas con estas conferencias en el mundo, en Sudamérica, en Europa se está escuchando este mensaje también, estas conferencias, y le damos gracias a Dios por esa tecnología desde aquí, desde la ciudad de Oaxaca, la ciudad de las más hermosas, de las más pintorescas. Invitamos a la gente que vengan a Oaxaca, porque aquí se comen tlayudas. Y los que nos estén escuchando ahorita y no sepan qué es, ¿verdad? La tlayuda, ¿dije bien tlayuda? No es te ayuda, no dije Dios te ayuda, dije tlayuda. Son como tortillas buenísimas. Anoche me comí casi dos, casi no podía ni dormir, hasta visiones tuve en la noche, después de la cena. Pero fue maravilloso. Son como tortillas rellenas de, bueno, pueden ser de camarones o de carne o lo que sea, pero es un plato especial. Y además Oaxaca es la ciudad donde más rico se come. Los invitamos a que vengan a Oaxaca, a todos ustedes que nos escuchan por internet. Muy bien. El tema en esta mañana se titula María, la Madre de Jesús. Hay tantas historias acerca de María, tantas leyendas, tantos mitos, tantas cosas que se han inventado, y todo tiene un origen: ignorar lo que dice la Biblia. Y María es una mujer bienaventurada, dichosa, la llamó el ángel Gabriel, maravillosa, que sin embargo el carácter de esta mujer que vamos a analizar en esta mañana nos puede decir por qué esta muchacha nació para esa hora. Imagínense ustedes nada más que Dios escoge a esta mujer para que en su vientre ella pudiera, ¿verdad?, tener al verdadero Hijo de Dios que nacería como el Salvador de este mundo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante las siguientes palabras. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Apúntalo. Lo tradujeron María, pero el nombre de María era en el griego Miriam. Ese era su verdadero nombre. Y entonces dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre mas ella, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que se tradujo Jesús y que significa el Salvador. Jesús significa salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra virgen en el hebreo es la palabra alma, si lo quieren apuntar muchas de ustedes, con H al final. Y esta palabra, que es originalmente en el hebreo, porque la Biblia se tradujo del hebreo al griego, y esta versión se llamó la Septuaginta. Entonces, muchas de las palabras que se tradujeron del hebreo al griego, encontramos su verdadero significado en el original
hebreo. Entonces la palabra alma habla de una muchacha entre 14 y 17 años. María tuvo a Jesucristo antes de los 17 años, entre los 14 y los 17 años. Es la palabra que se usó en el hebreo como doncella, una muchacha que en aquel tiempo ya estaba lista para el matrimonio. ¿Cómo era esta mujer que Dios escogió? ¿Qué ejemplo puede darnos a todos nosotros, a los hombres también, principalmente a las mujeres? ¿Y cuántos mitos y tradiciones se han formado alrededor de su persona? Veamos en primer lugar que el nacimiento de Jesucristo no podía ser igual como tú y como yo nacimos. Tenía que ser un nacimiento sobrenatural. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto es interesante porque este libro que se llama la Biblia es más moderno que la ciencia de mañana en la mañana. Porque hasta 1860, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia cuando comienza a hacer experimentos con chícharos. Y hasta 1954 del siglo pasado, el doctor Watson y el doctor Crick descubren el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿De qué estoy hablando? Que los millones de células que tenemos en el cuerpo tienen un software en el idioma del siglo XXI. Cada célula de nuestro cuerpo trae un código genético que Dios puso información para que pudiéramos en esa célula tener y contener el color de tus ojos, el largo de tu pelo, nuestra estatura, el color de nuestra piel, enfermedades que se han heredado desde hace 3, 4, 5 generaciones. Es impresionante que en una célula se encuentre la información para poder reproducirnos. Ahora, cuando el doctor Crick y Watson descubrieron en el 1954 que teníamos una información codificada dentro de nosotros, las leyes de la genética ya habían sido establecidas en la Biblia. Y ahora podemos ya entender, los ginecólogos y los médicos y los científicos, por qué María no podía tener relaciones sexuales con José, como los tuvieron tus papás y mis papás, para que nosotros naciéramos. Y resulta que la Biblia nos muestra que desde Adán hasta nuestros días, la raza humana nació infectada por una enfermedad que se llama pecado. Este pecado es una condición que nos hace o nos impele a buscar lo malo y no lo bueno. Y si lo quieres comprobar, ve el comportamiento de un niño de 1 o 2 años de edad. Un niño entre 1 y 3 años de edad son los dictadores número 1 de su casa. Y nadie a estas criaturas pequeñas que comienzan a aventar todo y la comida y lo que tienen y que yo quiero esto y no quiero el de Pepito, quiero el otro juguete, etcétera, etcétera, vemos una disponibilidad hacia el mal, hacia el capricho, hacia la egolatría. Pregunta, ¿quién les enseñó esto? Así nacemos todos con esta propensidad. ¿Por qué? Porque les tenemos que enseñar a portarse bien. El mal nace con nosotros. Nunca les enseñamos a portarse mal. Dios mío santo, creerías un monstruo. Les enseñamos a portarse bien y a comenzar a refrenar, a tratar de detener como si fueran caballitos con riendas, como dicen Proverbios, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. En otras palabras, así como un niño lo agarras y lo amas, Pepito, te quiero y te abrazo, cuando le haces pao, 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 le estás mostrando el mismo amor. Parece algo paradójico, ¿verdad? O parece algo incongruente, pero Dios es sabio y Dios sabe que los niños necesitan disciplina. Ahora bien, mucha disciplina es dictadura.
No vas a agarrar un palo y todo el día estarlo paleando a tu hijo. Y tampoco los vas a dejar sin nunca darles sus nalgaditas, porque sería sentimentalismo. Entonces, los dos extremos son la dictadura y el sentimentalismo. Necesitamos algo en medio. Y para que podamos ser balanceados para educar a nuestros hijos, necesitamos algo que la Biblia llama sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de estar en el medio, en el balance, para no irnos a los extremos. Porque tenemos la tendencia los hombres de irnos a un extremo o a otro extremo. Muy bien. Cuando Dios creó a la primer pareja, Adán y Eva, ¿de dónde salimos nosotros? ¿De una mujer o de un hombre? Esta pregunta me encanta hacérselas a los científicos que no son cristianos. Y el 95% de las respuestas todos dicen, no, pues todo tenemos que haber nacido de una mujer porque todos en el mundo tenemos una mamá. Así que la primer pareja tuvo que haber nacido o provenido de una mujer. Y cuando venimos a la Biblia nos encontramos un fenómeno impresionante relacionado con la genética, que repito, siglos después se descubrió. Dios no sacó a Adán de la mujer, Dios sacó a la mujer del hombre. Génesis capítulo 2. Ahora, ¿por qué hizo Dios esto? Y esto es impresionante para demostrar que la Biblia es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana. Bueno, la ciencia ha descubierto que la mujer tiene 2 cromosomas sexuales, XX, y el hombre tiene XY. Ahora, yo nací varón y los que me escuchan nacimos varones porque cuando mi padre tuvo relaciones con mi madre, fue el cromosoma Y el que fertilizó el óvulo de mi madre. Si hubiera sido el cromosoma X, que tiene el varón también, naciste tu mujer. Entonces, el cromosoma Y se infectó, que es el que transmite el género. Los cromosomas son los que transmiten, el X o el Y determina si es hombre o es mujer. Entonces, esto es impresionante porque desde Adán hasta nuestros días, todos los varones, sin ninguna excepción, llámese Abraham, Isaac, Jacob, el Papa Juan XXIII, el Papa Juan II, Francisco, la monjita, el que tú me digas y menciones, todos los seres humanos hemos nacido infectados con una enfermedad que se llama el pecado. Cuando los hombres no tienen la Biblia y tratan de investigar cuál es la maldad que tiene el ser humano, comienzan a opinar. Carlos Marx, es la lucha de clases. Si la clase burguesa, la clase proletariado derrota a la burguesía, el problema de los seres humanos se va a arreglar. William Shakespeare dijo, no, es el defecto trágico. Sigmund Freud, tu padrino, el padre de la psicología, enseñó que el problema era la sexualidad infantil, que el problema era el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero todos han fracasado porque el único que nos conoce y que nos creó fue el Dios de la Biblia. Y esta es la razón por la cual la gente se encuentra tan confundida, científica, religiosa, filosófica, políticamente, porque han hecho a un lado, han sacado a Dios de la ecuación. No quieren considerar sus consejos ni su sabiduría. Entonces la Biblia nos muestra que el problema por el cual José no pudo meterse con María era porque si José hubiera embarazado a María, José hubiera transmitido el pecado a María y el Hijo de Dios no podía nacer en pecado, porque entonces hubiera tenido que morir por sus pecados y después por nuestros pecados. Y esta es la razón por la cual hace 2000 años la Biblia enseñaba que tenía que nacer virginalmente el Hijo de Dios. Ahora, veamos en segundo lugar, no solamente esta maravilla del nacimiento de Jesucristo, que ha sido único en la historia, sino que veamos ahora algunas de las características que nos enseña María
principalmente a ustedes. En el versículo 34, cuando el ángel le dice a María, vas a ser mamá, María estaba comprometida con José, no estaban casados. La palabra desposada, que se usa en el versículo 27, una virgen desposada, era una mujer comprometida con un hombre. Antiguamente los papás comprometían a las hijas y las entregaban, y los papás del hombre se consideraban entre los dos, se daban dotes, se daban regalos, y así se llevaban los matrimonios. Nunca antes una mujer se casaba sin el permiso de los padres. Entonces estaban comprometidos, y María le dice al ángel, oye, espérame tantito, ni a Cancún hemos ido José y yo, entre nosotros no hay nada. Y además, en aquellos tiempos, a una mujer que se embarazara antes de casarse, la apedreaban. Es de la sociedad, era como una basura, las trataban de una forma miserable. Acuérdense la mujer que le trajeron a Jesucristo, que cometió adulterio, pero no le trajeron al hombre, ¿verdad? Entonces era contra la mujer el ataque satánico desde el principio de la humanidad. Entonces María dice en el versículo 35, el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, dice el versículo 36, que su pariente Elizabeth o su prima, en ese tiempo tenía 6 meses de embarazada. 6 meses antes de que Gabriel le anunciara a María que iba a ser mamá, ya el ángel se le había aparecido a Zacarías y a Elizabeth, que era prima hermana de María, diciéndole que nacería Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo. Y Cristo nació 6 meses después que se embarazó Elizabeth. Entonces, María, dice en el versículo 38, le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La primera característica que puedo percibir de María era que era una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Número 1. Era una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Al recibir esta noticia, María se sorprendió. Y lo que es interesante es que cuando ella le dice al ángel, acepto la voluntad de Dios, María estaba arriesgando su dignidad en la sociedad, su reputación, porque la humillación de que se embarazara sin que ellos se hubieran casado iba a ser la causa de la persecución. Era una vergüenza las madres solteras en los tiempos de Jesucristo. Entonces, tú podrías decir lo mismo que María en las cosas que Dios te manda muchas veces, en este caso en un embarazo, ¿verdad? Pero ¿qué te ha pedido a ti Dios difícil de aceptar? Es difícil, pero sabes que es su voluntad. Someterte, dejar de ser rebelde, dejar de repelar, aceptar que eres cristiana ante una familia y la sociedad y nunca avergonzarte de la burla y la persecución de las demás amigas de tu colonia o de tu pueblo o de tu estado. ¿Cuántas de ustedes, por ejemplo, están casadas con un hombre que Dios le dice al esposo, pues vete a Veracruz a trabajar? Y tú, Veracruz no me gusta, hay muchos mosquitos. Espérame tantito. Cuando una mujer comienza a oponerse sin entender que Dios llama a la cabeza, pues nos tenemos que ir a vivir a otro lado. ¿Qué es lo que piensas tú? Tú no vas a pensar en tu confort. No es que aquí está mi mamá y voy a tener que dejar a mi hermana y hasta mi perro Fido se va a quedar solo. No piensas esas cosas. Al contrario, Señor, tú me has dicho que me someta a mi esposo. A él lo van a cambiar de trabajo. No podemos dejar de comer y él mantiene la casa. Padre Santo, yo sé que estoy contenta con donde estoy y aquí estoy con mis tamales oaxaqueños y mis tlayudas, etcétera, etcétera.
pero no se haga mi voluntad. Y sabes una cosa, que cuando tú aceptas la voluntad de Dios, aun cuando sabes que va a romper tu zona de confort, o que vas a ir a un lugar donde no vas a estar tan contenta como donde te encuentras, Dios te da gracia para soportar vivir el próximo lugar donde vas a vivir. Porque escúchame esto, Dios le da bendición a las personas que aceptan su voluntad. Tú a lo mejor puedes escoger, no, me quedo mejor en Oaxaca, pero sin embargo no vas a ser feliz, lo vas a descubrir, vas a vivir frustrada, porque aunque tienes comodidad y a tu familia, no estás en el centro de la voluntad de Dios. Y se trata toda la vida de buscar el centro de la voluntad de Dios, porque ahí está la bendición. Era una mujer sumisa. Qué es interesante que Dios pone la semilla en María para que nazca Jesús, y ahora en el Nuevo Testamento pone su semilla también en nosotros, de su palabra, para que Jesús nazca espiritualmente dentro de nuestro corazón. 1 Pedro 1:23, habiendo sido renacidos por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. A María hace 2000 años le sembró una semilla física. El Espíritu Santo puso el cromosoma Y para fertilizar el óvulo de María. Y Cristo nace físicamente en el vientre de María. 2000 años después se repite la misma operación, pero ahora Él siembra la semilla en millones de personas que aceptan a su Hijo como su Salvador, y Cristo nace espiritualmente cuando lo aceptas como tu Salvador y Señor. Y ahora Cristo está siendo, dice Gálatas, formado dentro de nosotros. Y a Dios le interesa de aquí en adelante, cuando tú eres cristiana, no lo que haces, sino lo que eres delante de Él. Tú puedes llegar a decir, no, pues yo fui pastora y levanté iglesias y he ganado miles de almas y compré estas cosas. Nada impresiona a Dios. Cuando lleguemos al cielo, solo Dios te va a preguntar algo. No le va a impresionar nada de lo que hicimos, sino que nos va a preguntar la pregunta más importante de todo el universo. Cuando llegues al cielo, Dios te va a preguntar, ¿cuánto te pareces a Jesús? No lo que hiciste, no los millones de personas que ganaste, no el palacio donde viviste, no los asilos ni los orfanatorios que fundaste. Nada de eso va a impresionar a Dios, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Así que todo lo que hagamos, nos vamos a quitar la corona y se la vamos a entregar a Él, porque ni eso vamos a merecer. Dios está formando a Cristo dentro de nosotros. Es lo que más le interesa a Dios. Ahora, ¿sabes que para que Cristo sea formado dentro de ti, qué necesitamos? ¿Qué necesitas para ser un atleta y correr el maratón de 42 kilómetros? Yo me acuerdo hace algunos años, ¿verdad? Corrí 2 maratones. Y cuando iba a correr mi primer maratón, tenía como 28 años de edad. Y me comenzaron a entrenar para poder correr todos los días, caminar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y requiere una preparación para poder enfrentarte a 42 kilómetros y que los puedas aguantar. Ahora, ¿qué necesitas tú para entrenarte y formar carácter dentro de ti? ¿Sabes cuál es el gimnasio? Tu matrimonio. Ahí es donde Dios nos entrena. El hogar es el gimnasio de Dios, apúntalo. No es la iglesia nos prepara, pero en el gimnasio, ahí en la casa, los sombrerazos de tu esposo y los gritos de tu esposo y la cara de cocodrilo que te hace tu esposo al despertar y los problemas que tienes que enfrentar con tus hijos y las decepciones y las desilusiones, todas esas cosas están formando tu carácter. Y es difícil, ¿verdad? Pero si no tenemos paciencia, dice Hebreos 6 y Hebreos capítulo 10, si no tenemos paciencia
en nuestro carácter, no vamos a heredar las promesas de Dios. Es a través de la fe y la paciencia que heredas las promesas de Dios. En la conferencia hoy en la tarde que vamos a hablar de Abigail, que se casó con un pariente de Trump, vamos a entender qué fue lo que pasó con esta mujer. Muy bien, veamos en segundo lugar, en Lucas 1, 46 y 47, la segunda característica de María, versículo 46 y 47 de nuestro pasaje. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora en adelante me dirán: bienaventurada por todas las generaciones. Al saber María que iba a ser madre, que iba a ser perseguida, que iba a ser humillada, que iba a ser despreciada, iba a perder amigas y burla aún de su propia familia, en lugar de tener una actitud de: ay, pobrecita de mí, como los perritos se lamen sus heridas, y ay, nadie me quiere, y la autolástima que se apodera de tu alma, que es lo más peligroso que le pueda suceder a un ser humano, comenzar a compadecerse de sí mismo. Ay, nadie me quiere. Fui al hospital, pastorcito, y nadie me fue a visitar al hospital. Y cuando tú no estabas en el hospital, ¿a quién has ido a visitar? Llego a la iglesia y aquí no hay amor, nadie se fija en mí. Oye, es que a la iglesia no vienes para que te abracen ni para que te demuestren amor. A la iglesia vienes para que tú busques a quién abrazar, por quién orar, a quién atender. Oiga, doña Chole, la veo muy triste, ¿me permite orar por usted? Venimos a servir a los demás. Al cine yo llego con unas orejeras y con mis palomitas y la Coca-Cola, etcétera, etcétera, y no me importa quién está a la derecha ni quién está a la izquierda. Así mucha gente llegan a la iglesia, entran como los caballitos, entran como si fueran el cine, a ver un espectáculo, un show, entretenerse, y no saben que somos una familia que necesitamos edificarnos unos a otros. Pero nunca te importa por quién orar, nunca ves las caras tristes de mujeres o de personas que necesitan una mano que las abrace y que les diga: yo no la conozco, bienvenida, usted no es de esta iglesia, ¿verdad? Pero veo su cara triste, ¿me permite orar por usted? Esta es la razón por la cual las mujeres muchas veces se hunden. Y ¿sabes una cosa? El siguiente paso es la amargura. Y la amargura, dice Hebreos 12:15, es contagiosa, porque contagias a las personas que se junten contigo. Una persona amargada es como si tuviera radioactividad, contagia a las que se juntan con ellas. María no reaccionó así. Se necesita madurez espiritual para ver la mano de Dios en todas las cosas de la vida. Dios, tú estás detrás del carácter de ogro que tiene mi esposo ahorita. Tú estás detrás de mi hija, se fue de 17, 18 años y no sabemos dónde está ella. Pero ¿qué es la madurez espiritual? Dios mío, yo no soy Dios. Yo no puedo hacer volver a mi hija. Yo no sé dónde está mi hija. Y mi condición de, ay, pobrecita, y este y el otro, y no voy a poder dormir. Y como león enjaulado, de un lado para otro. Cuando llegue tu hija, a lo mejor a ti te internan en el psiquiátrico. No arreglamos la situación desanimándonos. No vas a cambiar nada con tu depresión y con tu angustia y con el estrés, ¿o sí? No, no cambiamos nada. Nos afectamos a nosotros mismos. ¿Qué es la fe? Confiar que Dios va a cumplir su propósito en nuestros hijos. Y no importa lo que hagan, los hace regresar. De la oreja los trae. Dice el Salmo 112, la generación de los justos será bendita. Y los reclamamos delante de Dios. Y Dios cumple su promesa, porque lo que hace actuar a Dios es la fe. Es la fe. A Dios no lo mueven. Ay, voy a ayunar. Tus ayunos no le sirven para nada a Dios. Yo no digo que no se debe ayunar,
pero cuidado cuando quieres ayunar para echarle manita de puerco a Dios. Señor, voy a ayunar 4 días para que regrese mi hija. Mira, el sacrificio más grande te va a costar Dios fue en la cruz. Desde aquí ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ten paz y me estás obedeciendo. Ten confianza que tu hijo está en mis manos, tu hija está en mis manos. Déjalo completamente en mis manos, confía en mí y voy a hacer lo que tú no te esperas y te concederé las peticiones de tu corazón. Vemos en tercer lugar que en el versículo 47, María le llama a Dios su Salvador. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María le cree a Dios y María reconoce que ella también había nacido en pecado. No hay ningún ser humano, repito e insisto, enfatizo, que haya nacido sin pecado más que Jesucristo. Ha sido el único ser humano en 6,000 años de historia que ha nacido sin pecado. Vemos que ella también necesitaba un Salvador. A pesar de que María había sido criada en la religión judaica. Y qué ejemplo de mujer, ¿verdad? Si alguien era religiosa, era María, cumplía con todas las cosas de su religión. Reconoció que alguien tenía que pagar por sus pecados. Y lo vemos más adelante en el capítulo 2, versículo 22, cuando llegaron los días de la purificación, Lucas 2, 22, cuando cumplieron los días de la purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. José y María, después de que ella parió a Jesús, necesitaba purificarse de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Has reconocido tú también la necesidad de un Salvador? Tú me puedes decir, bueno, mire, yo soy católica, o soy mormona, o soy evangélica, o soy nazarena, o pentecostal, y quiero decirte algo muy importante. No es la religión a la que perteneces, ni en la que nos criaron nuestros padres, la que nos da el Salvador, más que el momento en que llega en tu vida, que reconoces como María, que a pesar de tener una religión, tú no tienes una relación íntima, diaria, con el Hijo de Dios. Vas a la iglesia los domingos, todos los religiosos van a misa los domingos, van a su iglesia los domingos, pero de lunes a viernes, ¿lees la Biblia? ¿Has descubierto que Jesús resucitó entre los muertos? ¿Le adoras? ¿Hablas de Jesús a tu familia? ¿Has pasado persecución por causa de Jesucristo? ¿Has sufrido por causa de Jesús alguna vez en tu vida? ¿O solo te preocupa que te hablen bien de ti? Cuidémonos cuando toda la gente habla bien de nosotros, porque simboliza que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo en Juan 16 que el mundo nos iba a perseguir y nos iba a aborrecer. Entonces no te sorprendas que con la familia propia comienza la persecución. Si tú aguantas la persecución y te mantienes firme, eres hija de Dios. Porque es la prueba de la fe, la prueba de la fe. Versículo 48, vemos en cuarto lugar el ejemplo de la humildad. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. María no se jactó de buenas obras, ni que había sido bautizada, confirmada, ni que traía la cruz de la miércoles de ceniza, ni que había ido a ver al Papa, al Vaticano. Ella no se jactó de nada. Ella simplemente reconoció que era una mujer como tú y como yo, que nacimos en pecado. Y que cuando Dios nos salva porque reconocimos nuestra bajeza. Esta es la razón por la cual las personas orgullosas de su religión es muy difícil que reciban a Cristo como su Salvador.
porque creen que con la religión basta. Hace poco me invitaron a un convento de monjitas, y son lindas, yo las quiero mucho a las monjitas, pero les hablamos la verdad. Y fue en una nación de Centroamérica, y me dijeron, oiga, doctor Alducin, quiere la madre superiora del convento pedirle que usted la pueda guiar porque ella quiere recibir al Espíritu Santo. Le dije, con mucho gusto, vamos para allá. Y fuimos al convento, eran como las 4 o 5 de la tarde. Estaba tomando su té la madre superiora, entré a su oficina y comenzamos a platicar y le di el plan de salvación. Y la primera pregunta que le hice es, ¿qué hacen ustedes encerradas? Y estaban como 3 o 4 monjitas atrás de ella, muy lindas todas, ¿verdad? Ayudándola. Y se voltearon a ver todas unas a otras. Y me dijo, ¿qué quiere usted decir? Y le dije, Cristo dijo en Mateo 28, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué hacen ustedes encerradas aquí? ¿A quién le están predicando el evangelio? El diablo las ha engañado. El diablo inventó los conventos y los monasterios para impedir que se predicara el evangelio, haciéndoles creer que encerrados van a encontrar a Dios, y eso es antibíblico. Tenemos que ir como misioneros al mundo entero. Y no sabían qué contestar las pobrecitas. Total que les doy la buena noticia, ella recibió a Cristo y ahorita esa mujer es misionera en el Brasil. Gracias a Dios. Cuando nos enfrentamos a la Biblia, se nos caen las vendas. Porque nos enfrentamos a la verdad y la verdad duele. Oye, pero mi religión, ¿a quién le vas a creer entonces? Yo recuerdo cuando antes de que yo fuera cristiano fui comunista. Pertenecía al Partido de México, de los comunistas, y el Che Guevara tenía un inmenso cartel arriba de mi cama con el Che, y quería yo ir también a los montes Himalayas con los monjes a hacerme hindú, ¿verdad? Y buscar el karma y buscar todas las cosas místicas en la búsqueda. Todos nacemos con un vacío que nos lleva a buscar en diferentes religiones, filosofías, la verdad. Y cuando encontré a Jesucristo y me lo pusieron enfrente de mí, mi hermano menor fue el que me dio a Cristo, me enfrenté a la verdad, y en ese momento yo supe que yo tenía que creer a Jesucristo y que había llegado al final de mi búsqueda. Si no era Jesús, ¿quién más? ¿Buda? ¿Zoroastro? ¿Mahoma? ¿Mahatma Gandhi? Dime quién es tu gallito Giro. ¿A quién se puede comparar con Jesucristo? No hay nadie en la historia que se haya levantado de los muertos. Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, tenemos que doblar la rodilla y decirle, Señor, reconoce mi bajeza, estoy vacío, te necesito. ¿Cómo puedo yo creer que voy a ser superior a tus pensamientos y a tus caminos? Y esa es la humildad que Dios nos manda que podamos tener para encontrar a Jesús. María dio un ejemplo de humildad y le dijo, reconoce la bajeza de tu sierva. Esta palabra bajeza, si la quieres apuntar, en el original griego, es la palabra tapeinosis, con T de tío, tapeinosis, que significa reconocer nuestra condición delante de Dios, de pecado. No hay nadie en esta mañana, y todas las mujeres que nos escuchan por internet y por las redes sociales, no hay nadie que no haya venido a Dios sin antes haber reconocido que somos pecadores delante de Dios. Y si tú solamente recibes a Cristo, como en muchos lugares, levante la mano quien quiere recibir a Cristo, y nunca sentiste la convicción de que eres pecadora y que nuestra vida ha ofendido los mandamientos y las leyes de Dios, tu conversión es religiosa nada más. Y has cambiado de una religión a otra religión. Es cuando reconocemos nuestra condición de pecado que Dios puede actuar en nuestras vidas. Vemos nosotros en quinto lugar que también María nos da un ejemplo de valor. Capítulo 2, versículo 4. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él,
la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando María iba a traer al mundo al creador del universo, no encontró un hospital, un asilo, una bodega, nada donde pudieran hacer el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que creó los millones de galaxias, de estrellas y de soles del universo, y el que ahorita sostiene nuestras vidas con el poder de su palabra. Pero Dios ya tenía previsto dónde iba a nacer Jesús. No iba a ser un hotel, ni con anestesiólogos, ni con enfermeras de un hospital, sino Dios iba a nacer en un humilde pesebre. Y no iba a haber el Shah de Irán ahí, ni la princesa de Inglaterra, ni el príncipe de España. Iban a estar solamente las vacas y los borreguitos alrededor del nacimiento del Hijo de Dios. Dichosas las madres, este es el ejemplo que nos da María, dichosas las madres que no tienen temor de cómo ni cuándo nacerá su hijo en las manos de Dios. No tengas temor de que tu hijo vaya a nacer en el taxi, o en un camión, o en un barco, en un metro. ¿Sabes una cosa? Si Dios permitió tu embarazo, es porque lo tiene también todo preparado. Dice la Biblia en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si tú estás embarazada, nunca permitas que el diablo te diga, aborta. Nunca lo hagas. Esa criatura que tú piensas que puede ser vergüenza o que no vas a poder con esa criatura, si tú aceptas que nazca ese niño, no importa cómo te hayas embarazado, Dios lo va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran médicos? Si llega una señora y te dice, estoy embarazada de mi quinto hijo. El primero nació sifilítico, el segundo con autismo, el tercero medio loco y el cuarto todavía se le va el rollo. ¿Qué le hubieras aconsejado para el quinto hijo? Si tú le hubieras aconsejado que no naciera, entonces no hubiera nacido el músico más grande de toda la historia, Ludwig van Beethoven, que compuso más de 12 sinfónicas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Hay otro predicador en Estados Unidos, James Robinson, de Texas. Mi esposa y yo los conocimos en la iglesia que vamos en Estados Unidos. Y este muchacho, cuando tenía 1 año de edad, su mamá lo echó en un bote de basura. Lo recogió una prostituta y de ahí se lo llevó al prostíbulo. Duró 2-3 años en el prostíbulo con la prostituta. Después la prostituta lo tiró afuera de una puerta y vino otra señora y lo recogió y lo metió en un orfanatorio. Y entonces James Robinson creció dentro de un orfanatorio. A los 15 y 16 años en el orfanatorio recibe a Cristo y se le ha llamado el sucesor del doctor Billy Graham por el grande predicador que hizo Dios de él. ¿Te das cuenta? Que nadie puede decir, es que mi mamá fue prostituta o no tuve una buena educación. Dios tiene algo mucho mejor para tu vida cuando aceptas su voluntad. Y cuando dejas de tener autolástima y creer que lo que va a determinar tu destino es tu pasado. Lo que va a determinar nuestro destino no son los candidatos que nacieron, que votaron en Estados Unidos, ni los de México. El que va a determinar nuestro destino es el Altísimo Señor, Dios poderoso de los cielos y de la tierra.
En el capítulo 2 de Lucas, versículo 15 al 19, encontramos la sexta característica de María. Lucas 2, 15 al 19. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, atención, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Después de la aparición sobrenatural del ángel a María, ¿pudo María ir corriendo con sus familiares y a contarles esta experiencia, verdad? Miren, se me apareció un ángel, hablo en lenguas, tuve una visión de Dios anoche, para que todo el mundo creyera. ¡Qué espiritual es María! Sin embargo, esta mujer, sumamente humilde, recatada y discreta, no lo hizo. Dichosas ustedes, mujeres, que no andan por ahí alardeando de sus experiencias místicas o espirituales, lenguas o sanidades, o me dicen la profeta de Oaxaca, para presumir de su espiritualidad. Dichosas sean, porque si realmente tienes esos talentos y esos dones, los guardas en tu corazón y no andas alardeando por ellos. Hace algún tiempo teníamos nosotros, el pastor Badajoz se acuerda de esto, en un centro cívico, nuestra iglesia en México, y llegaron 3 mujeres que nos presentaron a mi esposa y a mí. Y nos dijeron estas mujeres: hermano pastor, nosotros somos las profetas de Saltianqui, Los Altos, de San Juan Atitlán, Los Tlacuya. Ah, qué bueno. Somos las profetas, y tenemos todos los dones espirituales. Así llegaron a la iglesia. Y Dios nos ha mandado a esta iglesia para ser las profetas de esta iglesia. Les dije, qué bueno, gracias a Dios. Pero aquí en nuestra iglesia tenemos una costumbre, que no nos asombramos ni nos impresionan los dones espirituales, ni si aúllas a las 2 de la mañana como coyote, o si cantas, o si tienes la voz de Celine Dion o la voz de Bocelli. ¿Sabes una cosa? Aquí en la iglesia no estamos buscando talentos ni dones. Dios está buscando siervos. Y si ustedes quieren participar en el liderazgo de la iglesia, desde mañana les damos un trapeador con una cubeta y comienzan a lavar los baños. Pero como si somos profetas, demuestra con tu espíritu de humildad que eres profeta. Demuéstralo. No te jactes, no te alardees. Dios busca la humildad en nosotros. Y si tienes algo, ¿por qué te jactas? Porque Dios todo nos los da. Miren rápidamente lo que dice 1 Corintios capítulo 12 en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 12, versículo 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada, ¿por quién? Dios. Dios es el que nos da. A cada persona, todos ustedes que nos escuchan, no hay ninguno de ustedes que no tenga un don. Todos tenemos, si somos cristianos, un don o talentos de Dios. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho, sumpero en el griego, significa para el beneficio común. Fíjense nada más esto, Los dones que nos da Dios es para beneficiar a los demás. No es para nosotros. No es para edificarnos, es para edificar su iglesia. Porque a Pablo, les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, a Pancho, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, a Francisco, fe, a otro, dones, sanidades, a otro, hacer milagros, etc. Versículo 11, subráyalo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada una de ustedes, la traducción a la mexicana, como a Él
le da la gana. A Dios nadie le dice, oye, quiero lenguas, oye, quiero a esto, quiero aquello. Él sabe lo que necesito y lo que tú necesitas. Y si Dios te dio las lenguas, gloria a Dios. Pero no andes por ahí, ¿verdad? Saca la bazuca. Guárdalas, no alardees de que lo tienes. Es el último de los dones, por el amor de Dios. Guárdalo en tu corazón. Y el día que se quiera usar, como dice Corintios 14, si hay un intérprete, pues háblalas, porque hay intérprete. Y si no dice Corintios 14, no las hables, porque si entran gentes a la iglesia y te oyen hablar en lenguas, van a decir que estamos una bola de locos. Así lo dice Corintios 14. Entonces, en las reuniones privadas, ¿verdad? En tu casa, gloria a Dios. Qué bueno que tengas ese don. Pero no te jactes, ni quieras que otras personas lo tengan, porque no todos tenemos los mismos dones. Este es uno de los errores más grandes en que la iglesia ha caído. Yo jamás en mi vida he hablado en lenguas. Hablo inglés, italiano y un poco de francés. Pero Dios no me ha dado ese don. Y el que lo tiene, ¿verdad? Los aceptamos y le damos gracias a Dios a los que los tienen. Pero el problema es ese. No alardemos, guardemos en el corazón las bendiciones que Dios nos ha dado. Y para terminar, veamos 4 ejemplos que nos da María acerca de las lecciones que hemos aprendido. Número uno, no debemos adorarla. No debemos adorarla. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, mucha atención, que no hay nadie, ni un hombre, ni una mujer, ni un papa, ni una monja, ni un monje, ante el cual nos hinquemos, les besemos las manos o los adoremos. Hechos capítulo 10. Vamos a dejar que la Biblia hable y nos quite muchas vendas con las que muchas veces fuimos educados. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 24, este caso de los apóstoles. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se había reunido. Los mismos apóstoles de Cristo, y está en todas las Biblias, en todas las traducciones. Nunca permitieron que nadie se hincara delante de ellos ni los adoraran. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y vemos que el apóstol Juan se le aparece un ángel que es mucho más grande que nosotros aquí en la tierra. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanas santas, mujeres, ni siquiera los ángeles admiten adoración. Solo Cristo es el único que debemos adorar. En segundo lugar, no podemos orar en el nombre de ningún santo, de ninguna virgen, de ningún papa, más que en el nombre de Jesús. Juan 16, versículo 23. Cuando oréis al Padre, pedid en mi nombre. Solo en el nombre de Jesús podemos nosotros acercarnos a Dios, porque Él es el que nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo para que entráramos al santuario, al trono de la gracia de Dios, Hebreos capítulo 10, y pudiéramos ser aceptados por su muerte en la cruz. En tercer lugar, María no es la autora de nuestra salvación, es Jesucristo. No fue María la que Dios envió a morir a una cruz. Ni su nombre significa la salvadora, ni su sangre nos limpia de todo pecado. Hechos 4:12. Porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres
en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y número 4 y último, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo, hombre. Esta confusión existe por ignorar las dos naturalezas de Jesucristo. Una vez un musulmán me dijo: ¿ustedes creen los cristianos que Cristo es Dios? Y le dije: amén. Y este musulmán muy inteligente me dijo: oigan, entonces Dios puede morir porque en la cruz murió Dios. Le dije: mira, esto es el fruto de tu ignorancia. Cristo era hombre y Cristo era Dios. Tenía las dos naturalezas. Era 100% humano y 100% divino. Porque en la cruz tenía que identificarse con los hombres y solo Dios nos puede perdonar. Pero al morir Cristo, le dije a este musulmán, él le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. El pecado no fue puesto sobre su espíritu, fue puesto sobre su cuerpo, sobre la humanidad de Jesucristo, para que Él pagara con su cuerpo, con su humanidad, lo que el ser humano jamás hubiera podido lograr con sus buenas obras ni con sus sacrificios. La Biblia nos revela que Jesús ya nació antes, había vivido antes de que naciera en María. En la cruz murió Jesús el hombre, Dios no puede morir. Entonces es imposible que nosotros creamos que María es corredentora con Jesús. Nadie merece ninguna adoración, ninguna alabanza, ningún conocimiento. Ella fue una mujer maravillosa, ejemplar, digna de imitar sus características, pero no adorarla ni convertirla en la madre de Dios. Porque si fuera la madre de Dios, ella sería diosa y Cristo sería un Dios más pequeño. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por abrirnos las Escrituras, quitar las tantas vendas que hay en nuestras mentes por la ignorancia de la Biblia. Gracias, Señor, por revelarnos que estas verdades son duras y muchas veces nos enfrentamos a esta luz que tenemos que aceptar para seguir el ejemplo de María, de Miriam, la mujer que tú escogiste para traer a tu Hijo a este mundo. Gracias, Jesús, porque tú eres el único nombre más sublime, hecho más grande que los mismos cielos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el único que viniste al mundo sin pecado, el único digno de nuestra adoración. Te bendecimos, Jesús, te damos gracias porque en esa cruz pagaste una cuenta de pecados que nosotros nunca con nuestras obras hubiéramos podido pagar. Gracias porque es la gracia que le diste a María, la gracia que nos das para ser llamados hijos de Dios. Y así como le dijiste a María: bienaventurada seas, ahora tú nos llamas a nosotros bienaventurados. Dichosos aquellos que le han abierto su corazón para que nazca el Hijo de Dios en su vida, en quien oramos y te damos las gracias. Amén.
I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.